Hebreos. Esa es la carta que hoy vamos a estudiar. Los hebreos es el pueblo al cual Dios escogió para traer la salvación al mundo. La gente que Él escogió como su pueblo, los adoptó como sus hijos. Les dio sus leyes para que ellos pudieran traer sensatez a la tierra a través del propósito de Dios para el mundo. Les dijo que iban a hacer luz a las naciones. Les dijo que iban a hacer la lámpara que iba a alumbrar para que el mundo completo viera el camino hacia Dios. De hecho, a través de ellos viene la salvación, porque Jesús nace en el pueblo hebreo. Son ellos los que se dan cuenta de cuán grandiosa es esta salvación de Dios a través de una de las grandes hazañas milagrosas del Antiguo Testamento, y es la partida de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Es en ese proceso donde Dios les pide: escuchen mi voz a través de quien les está dando la palabra y obedézcanme. Ese proceso toma varias cosas. Ese proceso de milagros, ese proceso de cosas impactantes, de cosas extraordinarias, del despampanante despliegue del poder de Dios para liberar a su pueblo, para que ellos entendieran de qué se trataba esto del reino de Dios en la tierra, que es liberación, que es llegar a un destino, que quiere decir descanso, que quiere decir compañía de Dios, pero antes que nada, quiere decir fe. Este es uno de los enfoques centrales del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. No sabemos quién lo escribió, no dice quién lo escribió. Hay muchas especulaciones acerca de quién puede ser, pero en realidad no es tan importante quién lo escribió, sino qué escribió. ¿Qué nos está queriendo decir? Y entonces en sus páginas podemos ver desde el principio cómo Él está hablando a este pueblo, que fue el pueblo escogido por Dios para traer la salvación, y que ahora están viéndose en un proceso bastante difícil, porque a pesar de que Dios les habló directamente desde el pasado, habiéndose presentado a ellos, habiendo hablado de muchas maneras, y así es como comienza el libro, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones, hoy habla a través de su Hijo, de Cristo, el hebreo de hebreos, el judío de judíos. Y nos recuerda el libro de Hebreos a través de sus primeras páginas lo importante que es permanecer en la ley de Dios, pero en la ley de Dios que ahora nos es demostrada, nos es dada a través de una persona. No solamente a través de palabras, no solamente a través de profetas. Ahora la palabra misma de Dios se ha aparecido. Ahora el profeta mismo de Dios se ha aparecido y dijo: yo soy el que traigo la última verdad de Dios. Y entonces el libro de Hebreos nos recuerda que este Jesús, esta última palabra de Dios, este verbo encarnado, la esencia misma de Dios hecha un ser humano, es más grande que cualquier otra cosa. Y desde el principio del texto, Él nos está diciendo: este Jesús, que es el Hijo de Dios, es más grande que los ángeles. Este Jesús, que es el Hijo de Dios, es más grande que cualquier profeta, que cualquier superhéroe que ustedes han tenido en su cultura. Este Hijo de Dios es más grande que la ley misma que ha dado, porque Él es la ley. Él es la personificación de la ley. Y Hebreos nos está diciendo todo esto solo para recordarnos algo, para creer en esta encarnación de Dios, para creer en el Hijo de Dios encarnado, hecho humano, para creer en su sacrificio, para creer en su obra, para creer en cada milagro que Él ha hecho, para creer en cada cosa, en cada palabra que Él ha manifestado. Se nos pide un requisito, y es fe. Y entonces llega al capítulo 11 del libro de Hebreos y nos va a recordar lo que significa esta fe. Hoy quiero referirme solamente a los primeros 2 versículos del capítulo 11 de Hebreos. Lo hemos leído varias veces. Tuvimos una serie de predicaciones hace algunos años acerca del libro de Hebreos. Usted puede leerlo. Son muchos capítulos.
Pero básicamente lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es, este Hijo encarnado de Dios, esta obra redentora que Él ha realizado, todos estos milagros que han salido de sus manos, se resumen en lo que tú puedes y deberías creer que Él es. Y entonces comienza el capítulo 11 de Hebreos diciendo, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, versículo 3. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y encuentro varios elementos a los cuales me quiero referir en este sermón hoy, para que exploremos un poco el proceso de la fe. El proceso de la fe en nuestras vidas. Ya vimos más o menos, desde una altura de avión, volando, lo que significa la fe para el pueblo judío. Es creer en un Dios que les dijo, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta su nombre, crean lo que yo digo, síganme. Lo que el pueblo tuvo que hacer para seguirle. Lo que el pueblo tuvo que realizar en términos de acción para expresar esa fe. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Recuerden que el pueblo de Israel, los hebreos, en algún momento dejaron de creer en Dios encarnado en forma de Jesús, solamente porque creían más en lo que ellos pensaban, que tenían que estar arraigados para que su fe fuera verdadera y permanente. Y entonces cambian el objeto de la fe. Lo que ellos creían que era, fue lo que decidieron seguir, y no necesariamente lo que Dios estaba presentando. La vista es el sentido que tenemos en nuestros cuerpos humanos que nos da la convicción del mundo material. Es a través de la vista que vemos todo y podemos creer que existe porque lo vemos. Ver para creer. Y sin embargo, la fe es el sentido sobrenatural que nos da la convicción del mundo invisible para creer en lo espiritual. Es de esta fe, de la cual quiero hablar un poco hoy. Entonces déjenme hablar acerca de lo que incluye esta fe. De acuerdo a estos versículos que hemos leído en el libro de Hebreos, la fe representa o incluye algunos elementos que quiero rescatar. Y en sus notas pueden seguirnos. La primera cosa es que la fe incluye una garantía y también incluye una certeza. De acuerdo a lo que dice el texto, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía y la certeza. La fe tiene evidencias, por supuesto, pero muchas de estas evidencias las vamos a tener que realizar con los ojos espirituales, no con los ojos físicos. Ahora, no necesitamos necesariamente un acto de fe a ciegas para entender la fe. Y lo que quiero decir con esto, déjenme explicarlo de esta manera. La fe no es necesariamente ciega completamente. La fe también tiene ojos. Pero las evidencias de la fe no pueden ser medidas en un laboratorio. Las evidencias de la fe no necesariamente las vamos a obtener a través de nuestra vista física. Tienen que ser entendidas espiritualmente también. Y es ahí donde las garantías y las certezas que tenemos por lo general están basadas en cosas que podemos ver, que podemos sentir. Queremos pruebas. Enséñemelo y yo puedo creer. ¿Recuerdan a Tomás, el discípulo, cuando dijo, yo no voy a creer en Jesús resucitado hasta que lo pueda ver, hasta que toque sus heridas? Ese es el ser humano. Entonces, para tener fe, se requiere de un tipo de garantía, pero también de una certeza acerca de esa garantía. No quiero extenderme mucho en esto porque estos son los conceptos básicos que veo en el texto. Vamos a llegar más adelante a donde nos vamos a extender un poco más en estos contextos. También la fe, número 2, incluye lo visible y lo invisible.
porque el texto nos está diciendo, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En el versículo 3 dice, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hay una separación entre lo visible y lo invisible. La vista física, como dije antes, produce convicción de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite que la gente vea el orden invisible. Las cosas que no se pueden ver. Las cosas, algunos les dicen las cosas del más allá. Si usted puede ver algo, ¿para qué sirve la fe? La fe es lo que nos asegura que lo que no vemos sí es real, de alguna manera. Y es que necesitamos fe para aquellas cosas que no podemos ver o tocar. Para eso nos ayuda la fe, para poder ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Los científicos dicen que el universo creado ha sido creado de cosas inexistentes, de materia existente. Pero la Biblia nos dice que el universo ha sido creado de cosas que no podemos ver. Mucho de la ciencia o muchos científicos nos piden entender la creación del mundo por cosas que ya existen. Entonces nos dan teorías para que entendamos para que entendamos el misterio de la creación del universo por lo que vemos. La Biblia nos dice el universo fue creado de cosas que no entendemos y que no podemos ver. Eso es fe. Estamos más conscientes de lo visible porque lo podemos explicar. Y podemos explicar lo visible porque estamos más conscientes de ellos. Es un juego de ambos lugares. Pero lo invisible solamente lo podemos creer por fe. Por ejemplo, Romanos 8 nos dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque si la vemos, ¿para qué va a ser esperanza? Hay cosas internas en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, que no podemos ver, pero creemos en ellas. Creemos que estamos contentos, creemos que hay esperanza, creemos que hay gozo en nuestro corazón. No lo podemos ver, pero está ahí. Más o menos se puede explicar de esta manera lo visible y lo invisible de la fe. La tercera cosa que tiene la fe nos habla acerca de esperar y también de entender. El texto nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado, pero también nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces, incluye lo que se espera, pero también incluye lo que podemos entender. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual, va más allá que eso. Un entendimiento intelectual son razones que han sido puestas en orden y que entendemos con nuestro intelecto. La fe es una disposición a confiar, a creer en algo que no necesariamente está ahí. Por ejemplo, nosotros no vimos el acto de la creación, pero lo entendemos por fe. Entendemos que la creación fue creada, valga la redundancia, por un creador inteligente, porque vemos un orden establecido en las cosas. Y esto va más allá de la razón, porque yo no puedo entender cómo Dios de la nada creó a un ser humano. No puedo entender cómo Dios de la nada separó la luz de las tinieblas, el agua de la tierra. El texto nos dice que Dios creó al mundo con esta fe, a través de esta fe. Y como Dios ve y conoce todas las cosas, en el sentido humano, nosotros necesitamos arraigarnos de lo que Él hace para tener esa fe con Él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces lo que no se puede ver es Dios. Pero podemos esperar a un ser soberano. No hay un entendimiento completo, pero entendemos que si Él es el ser soberano que ha creado todas las cosas, si Él es el que lo hizo, podemos creerlo. Tiene mucho de irracionalidad para los que confían en la racionalidad, en los pensamientos
que están basados, una vez más, en pruebas visibles. Pero por eso, el siguiente es que la fe también incluye ser aprobado o ser reprobado. Ser aprobado porque Dios ve con aprobación a quien tiene fe y desaprueba a quien no la tiene. Dios ve con aprobación al que tiene fe porque, aunque no le puede ver, cree en él. Aprobamos a las personas que creen en nosotros, ¿no es cierto? Eso es muy normal, especialmente si están lejos y no nos ven. Nos encanta pensar que algún familiar que está en otro país y que no nos ve, nos aprueba por lo que sabe de nosotros, por lo que ha experimentado, porque tiene una comunicación con nosotros. Eso es lo que le da sentido a lo que creemos, aprobación o reprobación. Y eso también incluye una relación. ¿Recuerdan a Jesús en su bautismo? La voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. No necesariamente esa voz quiere decir que alguien vio algo. Entonces no hubo pruebas en realidad de que alguien lo dijo. Solo la voz fue escuchada. De eso estamos hablando. Hay una aprobación en la fe. Cuando alguien tiene fe, es aprobado por la persona a través de la cual o quien está recibiendo esa fe. Los padres son aprobados por los hijos, porque los hijos saben que pueden confiar en sus padres. Los hijos son aprobados por sus padres, porque sus padres saben que pueden confiar en ellos de alguna manera. Hay aprobación y hay reprobación también por no creer. Pero la última cosa en esta lista es que el texto incluye la palabra y la presencia de Dios. Dice el texto que el mundo y todo lo creado fue creado por la palabra de Dios. Y Dios estaba presente. Podríamos aquí mismo comprobar el valor del contenido de la Biblia para el mundo. O sea, a través de argumentos, a través de sesiones, de comentarios, de pláticas. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Porque lo podemos creer por fe. Porque es invisible, no podemos ver más allá. Esta fe se da por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Creemos que la palabra de Dios es Jesús, la última palabra de Dios, pero no podríamos creer en Él si no tuviéramos la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Solo puede creer en Dios quien tiene el Espíritu Santo en Él y puede así creer en su palabra. Es una ecuación matemática, si usted lo quiere poner de esa manera. El Espíritu de Dios confirma la palabra de Dios en nuestras vidas para que podamos creer en ellas. Entonces, todos estos elementos están presentes en el texto. Garantía, certeza. Lo visible, lo invisible. Esperar o entender. Ser aprobado, ser reprobado. La palabra y la presencia de Dios. Quiero pasar el resto del tiempo hablando del proceso de la fe en nuestra vida y también la aplicación de esa fe en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso entonces en que la fe funciona en la vida de una persona para decir yo tengo fe, yo soy una persona de fe? Y es que escuchamos eso una y otra vez. Y déjeme hablarle del proceso para que podamos entender cómo eso se ve en la vida de las personas. La fe tiene un comienzo y también un proceso de madurez en nuestras vidas. Entonces voy a empezar por el principio. Claro, porque me gusta ser ordenado y empezar por el principio. Número 1, en el proceso de la fe en nuestras vidas. El primer paso del proceso de la fe en nuestras vidas es creo en Dios. Ese es el aspecto más básico de la fe. Es decir, que hay un entendimiento de que hay un ser supremo. Es una parte racional que nos dice, hay un ser supremo que está sobre todas las cosas. Es ese ser supremo al que le tenemos respeto y hasta a veces le hablamos. Si nos preguntan, decimos, claro que creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Un detalle para tomar en cuenta acerca de creer. Usted sale a la calle, usted tiene muchos amigos, usted tiene conocidos a los cuales les pregunta, ¿y usted cree en Dios? Y la gente responde, claro que sí, lo que acabo de decir. Por supuesto que creo en Dios. ¿Qué cree usted? ¿Que soy un salvaje o que no?
que no tengo ninguna conexión espiritual con nada. Muchos estamos seguros de que creemos en Dios. Eso es un buen comienzo, completamente. Es más, muchas veces preguntamos, ¿y esa persona cree en algo? Claro, cree en Dios. Ah, es una buena persona por ende. Sin embargo, el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice estas palabras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Y nos da aprobación. ¿Crees que hay Dios? Sí, sí creo. Perfecto. Ahí está la aprobación de la cual hablábamos antes. Y sin embargo, el versículo no termina ahí, porque ahí viene el problema, es la segunda parte del versículo. Y es ahí donde Santiago nos mete un derechazo por una costilla y nos dice, sí, pero es que también los demonios creen y tiemblan. Y nos deja pensando, ups, eso quiere decir que creer en Dios no es suficiente para contar mi fe. Parece que no es suficiente fe. ¿Cuál es el siguiente paso de la fe? Si la primera es creer en Dios, el segundo paso es creer lo que Dios dice. Y eso es diferente. Creer en Dios es saber que existe. Es una creencia universal, si usted lo quisiera poner así. Creer lo que Dios dice ya nos va a acercar más personalmente a su palabra, a las cosas que Él ha declarado. Aunque todavía es un aspecto básico de la fe. Porque empezamos a creer lo que dice la Biblia. Eso quiere decir, nos gusta la Biblia, nos gustan las historias de la Biblia, creemos que son verdad, creemos, por ejemplo, que Jesús nació en Belén, que Jesús es el Hijo de Dios, que lo malo es malo, que lo bueno es bueno, que hay promesas de Dios para todas las personas. Creemos que la Biblia es el libro de Dios. Y sin embargo, esto todavía es un conocimiento básico. Porque muchas de estas cosas que leemos y creemos no aplican para mí necesariamente. Muchas de estas cosas que la Biblia dice no son necesariamente cosas que van a impactar o a influenciar mi vida. Solo creo que ellas existen. Así como creo lo que dicen los libros de historia. De la misma manera como creo lo que dicen los libros de ciencia. O como creo lo que dice YouTube acerca de COVID. O lo que dice cualquier artículo que leo que alguien puso en Facebook o Instagram. Esto es lo que dice Jesús acerca de creer en Juan 5, versículo 24. Dice, ciertamente les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Vean los dos elementos, la palabra y creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de vida a muerte. Algunos estarán diciendo, ¡yay! Ya tengo el segundo, ya creo en lo que Dios dice, entonces ya estoy adentro. No hay ningún problema. Y posiblemente sí. Pero entonces la fe está haciendo su obra perfecta en tu vida, solamente creyendo en lo que Dios dice. Me encanta la Biblia, creo que es la palabra de Dios. La leo a veces. Y entonces viene la tercera etapa del proceso de la fe. Confío en Dios. Número 3. Confío en Dios. Creo en Dios porque Él lo dice y confío en ello. Su palabra me dice que Él es Dios y yo quiero confiar en eso. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y confío en su poder para salvarme. ¿Ve la diferencia? No es solamente que creo que Jesús es Hijo de Dios y lo dejo hasta ahí, pero ahora confío en Él lo suficiente como para que Él diga, como para que Él pueda salvarme de mis errores y mis pecados. Creer en el Espíritu Santo, no solamente porque la Biblia lo dice, pero también porque sé que Él me va a guiar a toda verdad. Porque me va a reconocer, me va a hacer reconocer mi pecado. Porque me va a llenar de sabiduría cuando la necesito. Confío en que cualquier situación puede ser mejor con la presencia de Dios en mi vida. Y es ahí cuando la fe empieza a tomar un poco más de acción en nosotros. Cuando confiamos en Dios. Ya no es solamente lo que Él dice, que lo creemos. Ahora empezamos a confiar en lo que Él dice y en su persona. Y decimos, tal vez Dios merece mi confianza.
Tal vez lo que dice Dios es cierto para mi vida. Tal vez tengo que pensar bien que Jesús dijo lo que dijo para mí y confiar en Él, confiar en su persona y en su obra. Esto es lo que dijo Isaías, capítulo 25, versículo 9. Sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos. Él nos salvó. Este es el Señor. En Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y esto tiene que ver con la confianza personal. Sabemos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él no nos va a defraudar. Pero entonces, hay un cuarto aspecto de la fe. El primer aspecto de la fe, como lo dijimos antes, es creer en Dios. El segundo aspecto de la fe es creer en lo que Dios dice. El tercer aspecto de la fe es confiar en Dios. Pero la cuarta, es obedezco lo que Dios dice. Es obedecer lo que Él dice. ¿Por qué? Porque creo en Él, porque creo en su palabra, porque confío en Él y en su palabra, entonces ahora voy a obedecer su palabra. Mi fe en ese caso ahora vamos mucho más allá que solo palabras. Ya no me estoy quedando solamente en decir que confío en Dios, ahora obedezco lo que Él dice. Mi fe en Dios es tan cierta que hago lo que Él me dice que haga y a veces no voy a entender completamente todo. No voy a entender por qué Él me está pidiendo que haga lo que tengo que hacer. Pero obedezco a pesar de mis dudas. En esta etapa no confiamos en nuestras situaciones. En esta etapa no confiamos en lo que esté pasando externamente. Confiamos más en Él. No confiamos cómo va a cambiar mi situación, más bien voy a confiar en lo que Él puede hacer en la situación. Entonces mi obediencia se convierte en un aspecto más fuerte que mis dudas. Juan 14, 23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. La relación entonces se convierte mucho más íntima, más profunda, cuando obedecemos lo que Él dice. Déjeme hablar por unos minutos acerca de dudas. Porque cuando obedecemos lo que Dios dice y no estamos muy seguros si tenemos que obedecerlo o no, ahí es donde nos entran las dudas. Varios aspectos acerca de las dudas y no me quiero quedar aquí porque quiero llegar al aspecto más práctico acerca de la fe. Todos tenemos dudas. Todo ser humano tiene dudas. Todos los cristianos tenemos dudas en algún momento de nuestra vida. Eso no nos descalifica como hijos de Dios. Eso no nos descalifica como cristianos y eso no nos descalifica como gente que aman a Dios. La expresión de nuestras dudas viene de una honestidad muy profunda. Porque Dios no quiere que lleguemos a Él solamente diciéndole sí, sí, a ciegas. Él quiere que vengamos diciéndole sí, sí, honestamente, con honestidad. Y muchas veces esos sí, sí van a requerir preguntas. Señor, yo sé que tengo que amar a mi enemigo, pero no entiendo por qué. ¿Pero por qué tengo que amar a mi enemigo que me hace tanto daño? Y eso es un aspecto de duda. Solo para poner un ejemplo. Nuestra iglesia valora mucho la honestidad. Porque la fe verdadera se vive en comunidad, no en aislamiento. Cuando alguien con dudas viene a nuestra iglesia, lo aceptamos y queremos honrar su honestidad mucho más que su capacidad de solamente decir sí, sí, sí creo, cuando internamente está teniendo conflictos. La Biblia está llena de ejemplos de dudas. La gente ha dudado a través de la Biblia en casi todas las páginas. En la página 3 de la Biblia, el ser humano duda de lo que dijo Dios. Y lo confronta y es por eso que hay la caída en el jardín del Edén. Si quiere hablar de dudas y leer acerca de dudas, lea los Salmos.
Los salmistas, los que escriben el libro de los Salmos, los que escriben esas canciones, nos dejan saber de una parte muy profunda de su corazón, muy íntima de su corazón y su alma, letras de canciones que hablan acerca de cómo Dios puede hacer esto conmigo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste de lado? El mayor ejemplo de dudas es Jesús en el jardín del Getsemaní, preguntándole a Dios, ¿por qué? Si es posible, pasa de mí esta copa, yo no quiero morir. Y sin embargo, estas dudas puestas en la balanza, junto con la obediencia, van a ser más frágiles, porque la obediencia siempre va a ser la que pesa, la que va a llevar la victoria en nuestra vida a pesar de las dudas. La fe no es convencer a otras personas con propaganda positiva acerca de lo que significa la vida cristiana. La fe significa abrazar las dudas que esas personas tengan, abrazar las dudas que cualquiera de nosotros tengamos y traérselas a Dios en honestidad. Porque muchas veces somos tan perezosos los cristianos que ni siquiera tenemos la capacidad de hacer eso, llegar a Dios con nuestras dudas y decirle, yo no sé por qué esto, no entiendo. No puedo aceptar de buenas a primeras, que me estés diciendo esto. Y tengo dudas de tus órdenes, de tus mandamientos. Y si no fuéramos tan perezosos, y si no fuéramos tan conformistas, y si no tuviéramos una fe que fuera tan ciega, porque Dios no quiere que tengamos una fe ciega, Él quiere que tengamos una fe honesta. Y entonces podemos activar nuestra curiosidad. Y en lugar de creer todo, empezamos a analizarlo todo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Analícenlo todo, retengan lo bueno, dejen lo malo. Si usted no tiene curiosidad, posiblemente no va a ser capaz de poder expresar sus dudas en un ambiente de honestidad. En esta iglesia usted puede hacerlo. Y siempre vamos a aceptar sus dudas como parte del proceso de la fe en la vida, en su vida, en su caminar con Cristo. Lecciones prácticas, 3 cosas. 3 lecciones prácticas que yo veo en el libro de Hebreos, que nos habla acerca de todos estos héroes de la fe. Hebreos 11, léalo por favor. Tome su tiempo y sea un explorador de la Biblia, para que usted vea cómo estas personas, a pesar de su fe, no vieron necesariamente todo lo que querían ver, pero su fe fue la que los mantuvo firmes a través de sus vidas y su caminar con Cristo. ¿Cuáles son las lecciones prácticas para nosotros, para la iglesia Northcoast, para los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo a través de este video, en cualquier tipo de época después de que fue grabado este video? ¿Cuál es la lección práctica que puedo utilizar con mi fe? La primera cosa es que no es la cantidad de fe lo que marca la diferencia en nuestra vida. Lo que marca la diferencia en nuestra vida es en quién ponemos nuestra fe, no es la cantidad de fe. El objeto de nuestra fe es lo más importante, no es nuestra fe. A veces tenemos fe en nuestra fe, más que en el objeto de nuestra fe. Por ejemplo, podemos tener fe en que COVID-19 va a ser erradicado, que esta pandemia va a ser erradicada de una vez y por todas. Entonces podemos poner nuestra fe en objetos equivocados para que eso ocurra. Entonces hemos puesto nuestra fe en políticos. Y hemos dicho, esto es una cosa política. Si seguimos a este político o si seguimos a este otro, COVID va a ser erradicado. O algunas veces podemos poner nuestra fe en nuestro entendimiento de la medicina o de la ciencia. Y entonces decimos, es esto lo que va a lograr erradicar el COVID. Y otros van a decir, no, al contrario, es esta otra parte de la medicina. O decimos, no es la medicina, son otros medios. Y ponemos nuestra fe en esas cosas. Otros van a decir, en este respecto, vamos a poner nuestra fe en nuestros derechos civiles, en lo que nosotros creemos, en la libertad que tenemos para hacer o no hacer, porque nadie nos dice. Otros van a decir, no, yo quiero poner mi fe en lo que digan otras personas y voy a seguirlos completamente. ¿Me entienden?
No es la cantidad de fe que pongamos, sino en quién pongamos nuestra fe, lo que va a definir nuestra fe verdaderamente, si nuestra fe es verdadera o no. Porque fe no significa creer con todas las ganas que algo va a ocurrir. Ese es el aspecto equivocado de la fe. Eso no va a cambiar nada en nuestras vidas. Lo he dicho mucho, mi superhéroe favorito, el Chapulín Colorado, agarrando un carbón encendido y diciendo, no me va a doler, no me va a doler. Para que minutos después cruce la puerta y llore y meta su mano en agua, porque le ha dolido tanto. Eso no es fe. La fe es la disposición de confiar en Dios y creer lo que Él dice. O confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Esa es la esencia de la fe cristiana. No hay cantidades, no es cuánto yo confíe en Dios, es si confío o no en Él. La cantidad de fe se nos viene a la mente, ese concepto de cantidad de fe se nos viene a la mente por las situaciones de nuestra vida. Si la situación es muy difícil, vamos a necesitar mucha fe. Si la situación no es tan difícil, vamos a necesitar poquita fe. Ninguna cantidad de fe es demasiada o muy poca. Porque si la fe nos permite ver lo que es invisible, también nos va a permitir ver lo que Dios puede hacer. Mucha gente muy bien intencionada, dando consejos bien intencionados, pero posiblemente no muy al punto, nos va a decir, tenga mucha fe y verá cómo esto va a cambiar. Tenga mucha fe y verá cómo se le arregla el problema. En términos bíblicos, esa frase no significa nada. No tiene ningún valor. Porque la prueba de la fe es la obediencia. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso, número 2, la segunda aplicación a nuestra vida es que la fe no significa confiar en lo que quieres, sino confiar en que Dios puede hacer lo que tú quieres, aunque no ocurra. Fe es confiar en Dios lo suficiente para saber que Él puede hacer lo que Él quiere hacer o para hacer lo que le estamos pidiendo que haga, aunque no lo haga. Y ahí es donde nos encontramos en una intersección de caminos, en una encrucijada. Porque muchas veces nuestra fe depende de la respuesta que recibimos a lo que queremos. Y es un asunto de expectativas, porque venimos a Dios diciéndole, ok, yo voy a tener suficiente fe como para venir y pedirte algo, pero porque tengo demasiada fe, tú tienes que responderme con la respuesta que yo quiero. Y esas, mi gente, son las expectativas equivocadas, porque venimos pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y sin embargo, el plan de Dios muchas veces es diferente a nuestras expectativas. Hay gente muriendo en salas de hospitales en este momento, a raíz del COVID. Y hay muchas familias orando por sus familiares, por sus amigos. Usted es una de esas, posiblemente. Yo soy una de esas, orando por nuestros amigos que tienen COVID y que la están pasando sumamente mal. Algunos de ellos murieron. Mi pregunta aquí es, ¿murieron por falta de fe? ¿Murieron porque su familia no tuvo la suficiente fe como para orar más por ellos? Y ese es el concepto equivocado, es el concepto que hemos manejado en el ambiente cristiano por muchos años, que si tenemos suficiente fe, Dios va a lograrlo, Dios va a hacerlo. Cuando decimos yo confío en Dios, muchas veces lo que quiere decir eso es yo confío en que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Pero cuando cambiamos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, y decimos yo voy a confiar que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y yo voy a seguir confiando en Él, aunque no se parezca a lo que yo le pedí. Eso es diferente. Es como la historia del hombre que cae en un acantilado y empieza a escuchar una voz desde arriba, después de que empieza a preguntar, ¿hay alguien allá arriba? ¿Hay alguien allá arriba? Y alguien le contesta desde arriba, sí, soy Dios. ¿Crees en mí? Sí, Señor, creo en ti, le dice el hombre, pero ya casi no me puedo sostener antes de caerme. Está bien, si confías en mí, le dice Dios, no tienes por qué preocuparte, te voy a salvar. Solo suelta la rama.
Y ahí es donde nos encontramos con el aspecto de obediencia. Es ahí donde dice la historia que el hombre hace silencio por algunos minutos y empieza a gritar de nuevo: ¿hay alguien allá arriba? Y eso somos nosotros. Porque muchas veces queremos la respuesta que nosotros estamos esperando, no la que Dios quiere darnos. Solo tienes que confiar en Dios. En realidad, cuando alguien nos dice eso, solo tienes que confiar en Dios, eso para que se te cumpla tus deseos o para que se te haga lo que tú estás esperando, eso quiere decir, en realidad, pídele a Dios porque Él es un genio de la lámpara maravillosa. Pídele a Dios porque Él es el cajero que te va a dar cash, que te va a dar efectivo. Y es que, gente, en este sentido, Dios quiere cambiarnos a través de la fe a nosotros y no necesariamente quiere cambiar nuestras circunstancias. Dios quiere una vida mejor para todos. Dios quiere que la gente no tenga COVID. Estoy completamente seguro. Pero no necesariamente porque Él no contesta de la manera que nosotros creemos, es que tenemos la fe equivocada. A través de la fe, Dios quiere cambiarnos más a nosotros que a nuestras circunstancias. Última cosa. El tercer aspecto práctico de nuestra fe es que la fe siempre responde en obediencia. La fe sin obras está muerta, dice el libro de Santiago. Porque la fe que no se pone en práctica no es fe, él dice. Si tú dices que tiene fe, vas a tener que mostrarme tus obras. Es por eso que decimos que la fe es obediencia. No es tanto tratar de torcerle el brazo a Dios lo suficiente o hacer lo suficiente como para que Dios esté complacido y nos responda de la manera que nosotros queremos. Es más bien, y este es el concepto que usamos en nuestra iglesia para definir la fe es confiar en Dios lo suficiente como para hacer lo que Él dice que hagamos, que debemos hacer, como para obedecerle a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque muchas veces lo que Dios nos dice que hagamos no tiene sentido para nuestra vida. Es que poner la mejilla después de que nos abofetean, después de que nos golpean, no es fácil. Es que servirle a la persona que nos está haciendo daño no es fácil. Por eso es que por la fe vamos a tener que dejar adicciones y cosas que no nos hacen bien, malos hábitos. Por la fe ayudamos y servimos a los que no lo merecen, como lo dije antes. Por la fe amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por la fe tomamos nuestra cruz cada día y nos autonegamos. La fe se tiene que notar en cada decisión que usted haga en su vida, por más pequeña que sea, por más grande que sea. Ese es el problema que hemos tenido muchas veces. Creemos que la fe solamente, que mucha fe tiene que aparecer en los momentos de mucha necesidad y poca fe necesitamos en los momentos de poca necesidad. No, tenemos que ser obedientes en todo momento. Y en las partes más pequeñas de la vida, en las cosas más pequeñas, ahí es donde la obediencia tiene que actuar más frecuentemente. Entre más confiamos, más le obedecemos a Dios. Entre más obedecemos a Dios, más confiamos en Él. ¿Cuáles son esas decisiones pequeñas, insignificantes, que podrían hacer de tu fe un acto de obediencia cada día? ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones en las que todavía no has decidido confiar en Dios porque crees que tú mismo puedes tomarlas? ¿Cuáles son esas grandes decisiones en la vida que solamente crees que tienes que poner mucho empeño, mucha fe para que Dios conteste y en realidad lo que necesitas es más obediencia? Hoy quizás muchos están viendo este video con poco ánimo y después de escuchar todo esto acerca de la fe piensan: ay, yo no tengo solución. Porque tengo mucha esperanza en algunas cosas, pero no lo voy a poder lograr. Es más, mi fe es tan débil que no lo voy a poder lograr. La decepción es constante en cuanto a la fe. Muchos de nosotros llegamos a Dios decepcionados de nosotros mismos porque parece que no tenemos la suficiente fe como para llamar la atención de Dios. Y esto es una falacia, porque Dios no necesita mucha fe. De hecho, Él dice que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, tan pequeño como un grano de mostaza, para que Él logre hacer una planta gigantesca.
que dé frutos y hasta donde vengan los pájaros y hagan sus nidos. Esta fe en Dios, podemos decir, no ha servido para mí mucho, no ha funcionado el tipo de fe que le he dado. Pero de alguna manera, si usted está viendo este video hoy, si ha llegado hasta aquí, hasta estos 45 minutos de video, es por obediencia. Porque tal vez Dios te ha dicho, escucha mi palabra, escucha qué tengo que decir para ti. Tal vez usted está escuchando sin ganas, pero fue obediente. Tal vez está escuchando enojado o en alguna situación difícil. Tal vez su corazón no está en el lugar correcto, pero sin embargo fue obediente. Tal vez usted tiene 1000 problemas, tal vez usted está experimentando los efectos del COVID. Quizás usted está escuchando este video con mucha culpa, porque ha pensado, yo no he tenido la vida y la fe necesarias para servir a Dios y para agradarle. Y sin embargo está siendo obediente. Mi esperanza que quiero darle es que la fe no se ve. Déjeme darle esperanza de la que no se ve. Porque su obediencia es contada como fe en este momento. ¿Cómo es eso? Podríamos decir. Bueno, es que usted no se encarga de que la fe funcione. El que se encarga de su fe, el que se encarga de que la fe funcione en nosotros, es el Señor. En Lucas 17 Jesús está con sus discípulos. Ellos están teniendo problemas interpersonales con otra gente y ven gente que están haciendo tropezar a los más débiles. Entonces Jesús les dice, los tropiezos son inevitables. Hay gente que hace tropezar a otros y demás. Pero cuídense. Si su hermano peca, repréndalo. Y si se arrepiente, perdónelo. Aun si peca contra usted 70 veces, perdónelo 70 veces. Si él le dice, me arrepiento, perdónelo. Y es ahí cuando los apóstoles se dan cuenta que se trata de obediencia, que no se trata de pensamiento positivo. Y entonces le dicen al Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, muévete de aquí, desarráigate, plántate en el mar. Y este árbol, escuche la palabra que usa Jesús, les obedecería. Es un asunto de obediencia, la fe. Imagínese lo que haría la fe en sus relaciones. Imagínese lo que haría la fe en su caminar con Cristo. Imagínese lo que haría la fe en su relación de matrimonio. Imagínese lo que haría la fe en su relación con sus hijos, en sus trabajos, en su vida personal, en sus finanzas. Y este es Hebreos, diciéndonos, la fe tiene que ser real en tu vida. Tiene que ser un elemento de obediencia. Si no, no va a funcionar. Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, porque la fe se lleva a cabo en comunidad, también despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Obediencia. Este es el ejemplo. La fe de Jesús fue demostrada en obediencia. Déjeme darle un reto para terminar esta semana. Que su oración sea una. Le doy un reto. Que su oración sea una, súper corta. No ore otra cosa si no necesita. Solo haga una oración. La misma que hicieron los apóstoles. Aumenta nuestra fe. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi obediencia en ti para hacer lo que tú dices que debo hacer y lo que no me gusta hacer, porque estoy confrontado frecuentemente con tu palabra. Cosas que no tienen sentido para mí que tú me has pedido que haga. Cuando dices que perdone al que me hizo daño, aumenta mi fe. Cuando dices que me niegue a mí mismo cada día y muera a mí mismo, a mis propios deseos, a mis propios derechos, aumenta mi fe. Cuando tenga la tentación de volver a hacer lo que hacía antes, de volver a esos malos hábitos, a esas adicciones, aumenta mi fe. Cuando tenga la oportunidad de ser generoso, aumenta mi fe. Cuando tenga la oportunidad de bendecir a alguien con mis palabras, aumenta mi fe. Cuando quiera ser mejor esposo, mejor esposa, aumenta mi fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe va a aumentar nuestra obediencia.
Nuestra obediencia va a demostrar nuestra fe. Termino con una historia. Hay una casa en llamas en un vecindario. El único que está en la casa es un niño. El niño subió al techo para evitar las llamas y el humo. Estando en el techo, su padre está afuera en la calle, gritándole: «Hijo, ¿estás ahí?». El hijo le contesta: «Sí, estoy aquí». Y con los brazos extendidos el niño está pidiendo: «Sálvame, sálvame». Su padre también con los brazos extendidos le dice: «Hijo, salta y yo te agarro». El niño, por el humo, la conmoción, el fuego, no puede ver al papá desde el techo. Y le dice: «Papá, pero no te veo, no te puedo ver». El papá le dice: «Salta, yo te apaño, yo te agarro, pero no te puedo ver». Y es ahí cuando el padre responde: «Tú no me puedes ver, pero yo sí puedo verte». De eso se trata la fe, de la capacidad de Dios de vernos, aunque nosotros no tengamos la capacidad de verlo a Él muchas veces. Aumenta nuestra fe. Esa es la oración que quizás debemos hacer esta semana. No tanto por nuestra habilidad para seguirte, Señor, sino por tu habilidad de atraparme cuando yo esté cayendo. Bendición para todos.